venimos a Melilla a realizar un viaje institucional y preocuparnos por el último salto a la valla de 800 personas. 800 personas, de las cuales más de 200 han tenido que ser atendidas por diversas lesiones producidas por el salto. Algunas por lesiones muy graves, como nos han podido confirmar en la visita que hemos realizado al CETI. Incluso 2 han sido intervenidos quirúrgicamente. Nos ha parecido bastante increíble que el señor Grande Marlaska venga a Melilla a decir que todo estaba perfectamente y que la Guardia Civil había actuado con absoluta proporcionalidad. Cuando, sin embargo, hemos visto vídeos donde se ve perfectamente cómo se apalea a los migrantes cuando están en el suelo indefenso, o se les gasea o incluso se les pega patadas cuando caen de la valla, y de hecho hay bastantes lesionados. Tanto el defensor del pueblo como el relator de Naciones Unidas de Derechos Humanos han exigido una investigación. A la delegada del gobierno le vamos a preguntar qué está pasando con esto. Parece que no se ha abierto ninguna investigación y por tanto nosotros ya hemos pedido la dimisión de Grande Marlaska. Es suficiente como para pedirlo. Obviamente la Guardia Civil actúa con proporcionalidad, pero hemos visto que en otras ocasiones algunos no lo hacen así, y esto supone además que estamos viendo situaciones de malos tratos y detenciones que no son las adecuadas, y esto obviamente hay que depurarlo. Por tanto, pedimos la dimisión de Grande Marlaska y que dé las explicaciones oportunas tanto a la Defensoría del Pueblo como al relator de Derechos Humanos, y pediremos además que intervenga la Unión Europea. Nos hemos preocupado por la situación en el CETI de estas 800 personas que en un 99,9% prácticamente todos han solicitado asilo. Y nos preocupa porque hemos preguntado si van a ser trasladados a la península y si hay espacios y recursos de acogida para todas estas personas en la península, recursos de acogida para solicitantes de asilo, porque actualmente el gobierno del Estado español está ocupando todas las plazas que tiene para asilo con personas procedentes de Ucrania, lo cual nos parece estupendo, pero se está haciendo un doble rasero absoluto entre unos refugiados y otro tipo de refugiados. De repente el Estado decide que va a regularizar entre 10.000 y 14.000 personas procedentes de Ucrania en situación administrativa irregular, cuando en España hay 400.000 personas en situaciones administrativas irregulares y en Andalucía más de 30.000. ¿Por qué ese doble rasero? Se utiliza además un procedimiento exprés para todas estas regularizaciones que nos parece estupendo, pero ¿por qué esa diferencia? ¿Qué pasa con que unos vienen de países occidentales, blancos con ojos azules, y otros son negros, a los que no se les está tratando igual? Y nosotros denunciamos este racismo institucional que es absolutamente impensable, escandaloso que se dé en el Estado español. Hemos comprobado además que todas estas personas que se encuentran aquí en el CETI, muchas de ellas provienen de países en situaciones de guerra o que se encuentran en conflicto con bandas terroristas, Boko Haram, Al Qaeda. ¿Por qué esa diferencia de trato? Porque son negros, es directamente la explicación. Esto nos parece que Grande Marlaska también debería explicarlo y obviamente es uno de los motivos por los que también tiene que dimitir. Nos preocupa que la situación de violencia y de securitaria de esta frontera y tanto la frontera y la valla de Ceuta-Melilla se conviertan en un nicho de vulneraciones de derechos humanos sin más, como estamos viendo. Por otra parte, venimos también a denunciar y a preguntarle a la delegada del gobierno una cuestión que nos parece muy escandalosa. Y es que en Melilla residen una población bastante grande de personas marroquíes que llevan aquí viviendo muchísimos años, 10, 20, 25 años, en situación administrativa irregular, pero que se encuentran absolutamente integrados en esta población. Durante años, varios años, las ONGs de Melilla han luchado para que se permita a sus hijos e hijas ser escolarizados, porque se les denegaba este derecho. Después de varias sentencias de conseguir que
sean escolarizados, que es un derecho fundamental de todo niño y niña, el ser escolarizado y el derecho a la educación, no se le ocurre otra cosa al Ministerio de Educación que remitir los datos de las familias que no tienen una documentación en regla al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional, y se les está comunicando órdenes de expulsión. Es una absoluta barbaridad que cuando se va a ejercer un derecho te encuentres con una orden de expulsión, en familias además que están integradas. Esto nos parece absolutamente escandaloso. Además, sabiendo perfectamente la policía y la delegación del gobierno que esas órdenes de expulsión no pueden ser ejecutadas porque la frontera está cerrada. Y esto está causando en estas familias, que son varias decenas de familias, una situación de miedo y estrés tremendo. Tan tremendo como que hay mujeres, sobre todo son mujeres, que tienen miedo a utilizar los servicios públicos. Por ejemplo, ir al médico. Y nos comentan algunas ONGs que tienen casos de mujeres que están verdaderamente enfermas y que no van al médico por miedo. O algunas incluso que han utilizado el burka en la calle para no ser reconocidas o directamente se están encerrando. Esto es algo bárbaro que además está provocando que una parte de la población se tenga que esconder y tenga miedo, incluso algunos hayan solicitado asilo para pasar a la península. Al final se van a encontrar absolutamente desamparados cuando aquí están integrados en la sociedad. Es una cosa bárbara, escandalosa, de la que también habrá que preguntarle al Ministerio del Interior y a la delegada del Gobierno.